Me mataron por un problema de tierras. Me encerraron en un sitio oscuro y luego me pegaron 2 tiros. Querían mis tierras y yo me negaba a cedérselas porque eran de mi familia. Estoy muerto, ¿verdad? Cabrones. Cuando me pegaron los tiros me llamaron rojo de mierda, hijos de puta. Paloma vio en la bola que Paco estaba desaliñado. Habían pasado muchos años desde su asesinato y aún seguía ahí, atrapado en el dolor y la rabia. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera, un podcast que parte de la idea de que para ser un habitante de frontera... ¿Hoy? ¿Qué pasa si eres un habitante de frontera? ¿Qué pasa ahí? Pues se ve que lo he dejado a la mitad. Ah, bueno. Pues nada, que para poder ver más allá de lo evidente hay que ser un habitante de frontera. Es que esto lo digo todos los programas, ¿vale? Y resulta que pues se ve que estaba pensando en otra cosa cuando hice este programa y me comí una frase que para ver más allá de lo evidente, tú verás que me lo sé ya de memoria, pues tienes que ser un habitante de frontera. Haber metido una cuña de pan Bimbo o algo así, en plan... Bueno, os habla Victoria Maroto y me acompañan... Menos mal que uno tiene ya registro, ¿vale? Y puede improvisar lo que haga falta. Bueno, os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura con Soli del Coso y Andrés Guerra. ¿Qué tal, compañeros? Hola. Bueno, hoy toca temas paranormales. De ahí que se me había olvidado la cuña de queso, la cuña de pan Bimbo. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Por lo mejor de lo mejor, como siempre. Si aquí traemos, Hombre, pues claro. Canela en rama traemos. Para empezar, un temazo. La vida después de la vida. O sea, sucesos muy interesantes, paranormales perdidos estamos. Seguimos después con noticias increíblemente ciertas y acabamos, como siempre, con un personajazo que nos trae Consoli, Zoroastro. Toma ya. Toma. Comenzamos. Vamos. Bueno, pues hoy teniendo en cuenta de que se nos mueven los micros, se nos olvidan las frases. Y lo que nos queda todavía. Y lo que nos queda... Llegamos de empezar, sí. Acabamos de empezar el programa y aquí os aventuro que puede pasar cualquier cosa, pero siempre interesante. Bueno, la historia que os he contado al principio pertenece a una investigación justamente del grupo EPTA, que ahora después os hablaré de ellos. Sí, cuando has dicho Paloma Navarrete. Sí. es una grande, ya está ya en el otro lado, ya investigando en el más allá. Y justamente esas primeras palabras, esa primera frase era de un contacto con una persona fallecida y que durante muchísimo tiempo no sabía ni que estaba muerta y luego estuvo relatando su experiencia. Pero bueno, antes de meternos en harina con casos en concreto, pues el programa de hoy, como ya he avanzado al principio, pues vamos a analizar qué es lo que ocurre en la vida, después de la vida, pero desde distintos puntos de vista. En mi caso lo voy a afrontar desde el punto de vista de la parapsicología y, por supuesto, también a través de los casos del grupo EPTA, que es el grupo de investigación parapsicológica más serio y más científico que existe en la actualidad en España. Así que vamos al lío. Bueno, pues para quien no lo sepa, ¿qué es la parapsicología? ¿Vale? Para centrarnos un poquito de principio. Bueno, pues es el estudio científico de fenómenos psíquicos, mentales y físicos. Es decir, de todo aquello que no entiende la psicología como tal, o sea, la ciencia aceptada como psicología, pues ese paso más allá que entra dentro de los fenómenos paranormales y que no somos capaces de racionalizar con respecto a la conciencia humana, pues lo enfoca la parapsicología. Y bueno, pues a través de esta ciencia se pueden estudiar casos como, por ejemplo, de telepatía, precognición, clarividencia, telequinesis, experiencias extracorpóreas. O sea que el objetivo es intentar dar respuesta a este tipo de sucesos que, bueno, que ya están, la verdad es que ya están súper estudiados y más que demostrados que existen este tipo de
de cosas. Y bueno, pues esta ciencia toma forma a finales del siglo XIX, cuando se estableció una base científica con respecto a este tipo de estudios, porque bueno, justamente en esa época tuvo muchísimo auge el espiritismo y también evidentemente con ello pues los fraudes, como es lógico. Entonces lo que se pretendía, los investigadores serios de estos casos lo que pretendieron es darle pues un protocolo, un enfoque, estándar, sí. Claro, un enfoque científico pues para que no se le fuera de las manos las cosas. Hacer una criba, ¿no? De los estafadores a la gente que de verdad Exactamente. Y aparte su objetivo fundamental era de descartar primero cualquier suceso o cualquier cosa que pasase a nivel racional o a nivel físico, ¿vale? Primero descartaban que ocurriese algo que pudiéramos explicar. Utilizando ciencia, utilizando métodos que... Exactamente. Y en el momento en el que algo que no se pudiera explicar, pues entonces ya pasábamos ya a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, para quien piense en esta disciplina como una pseudociencia, bueno, pues hay que decirle que hay universidades, evidentemente en el extranjero, porque en España estas cosas no se las toman en serio. En el Edimburgo. Exactamente. Pero hace años la parapsicología sí que estaba en algunas universidades, pero hace muchos, no sé en qué siglo, ¿no? Pues a principios del siglo XX. Entonces, sí que es verdad que aquí en España hubo universidades que hicieron algún tipo de cursos o a formaciones, pero eso se quitó de dentro de lo que es la propia universidad. Exactamente. Lo que pasa es que eso ya lleva bastante tiempo sin hacerse. De forma seria en el extranjero, como ha dicho Andrés, en Edimburgo, en Escocia, hay una prestigiosísima cátedra de parapsicología reconocida históricamente y que lleva, vamos, desde la década de 1980 estudiando de forma seria y formando a gente. En España, aunque es verdad que la universidad hace mucho tiempo que no se toca, pero sí que hay estudios de parapsicología y academias y plataformas como por ejemplo ACEPA, que es la Academia Europea de Parapsicología. El Instituto Español de Parapsicología está en Madrid. Luego también el Instituto de Tecnología de Madrid o el INAFE, que es el Instituto Nacional de Empleo, también ofrece formación. Para desempleados los cursos. No es broma, o sea, el Instituto Nacional de Empleo también tiene cursos de parapsicología y sucesos paranormales, no es coña. ¿Está subvencionado? Totalmente, o sea... No me lo puedo creer. O sea, no... Oye, está bien, ahí tiene que haber variedad. O sea, que en España se puede estudiar parapsicología, aunque es verdad que no de manera universitaria, ¿vale? Bueno, ¿y qué dice la parapsicología sobre la muerte? ¿Vale? Pues la aborda como que es un continuar, que no es el final definitivo, sino como una transición o cambio del plano existencial. Porque claro, teniendo en cuenta que la parapsicología toma la conciencia humana como algo que no muere, porque muere lo que es la carcasa, el cuerpo físico, y como la conciencia persiste, o sea, hay una trascendencia, pues evidentemente lo que toma es que posteriormente pues se encuentra en otro plano. Entonces estudia esto. En concreto, el estudio de la muerte dentro de la parapsicología se centra en las ECM. ¿Vale? Las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, en contactos con fallecidos, pero sobre todo en ese primer plano, o sea, en el primer paso, porque también es verdad que de forma seria la parapsicología lo que dice es que ha conseguido contactar con formas de conciencia cuando acaban de morir, pero que no han trascendido totalmente al más allá, ¿vale? Es como una interfase. Una frontera. Sí, como una interfase que hay entre este mundo y ya el trascender del todo. El clásico limbo que se ha llamado siempre, ¿no? Exactamente, es como que todavía están ahí, como que todavía no se han ido del todo. Entonces, en ese estadio sí que han contactado con fallecidos y, bueno, también hacen bastantes estudios con respecto a la supervivencia de la conciencia. Y bueno, claro, como he dicho, pues es muy difícil determinar hacia dónde vamos de forma definitiva. Pero sí que es verdad que toda la gente que bueno, pues que de alguna manera durante un tiempo pues ha estado fallecida y luego ha regresado, sí que ha contado experiencias que bueno, que luego ya vosotros ya profundizaréis en ello. No voy a meterme en ese spoiler, porque claro, yo estoy en el ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchísimos datos que nos hacen pensar en esa pervivencia de la conciencia. Bueno, pues el grupo ECTA, como os he contado, es un equipo de investigación español dedicado al estudio
y la investigación de fenómenos paranormales. Y bueno, evidentemente esta gente sabe muchísimo de parapsicología y lo enfocan desde una perspectiva científica y seria. De hecho, es que es el grupo con más solvencia y con más casos que hay en España desde hace muchísimos años. Se fundó en el año 1987 a través del padre José María Pilón. Y bueno, este hombre lo que hizo fue totalmente pionero en España. ¿Por qué? Porque hasta ese momento sí que es verdad que ya había, durante bastantes años había investigadores que de forma aislada, de forma individual, sí que investigaban sucesos paranormales, las psicofonías, diferentes sucesos extraños, y él concibió que para que esto realmente fuese científico y serio tenía que constituir un equipo multidisciplinar que viese el caso desde diferentes prismas, desde diferentes aspectos, para intentar racionalizarlo y buscar una solución. Por lo tanto, lo que hizo fue buscar a científicos, ¿vale? Por ejemplo, a físicos, a químicos, también a especialistas en imagen y sonido, y por supuesto también para cuando no encontrasen una explicación razonada a nivel mundano, por así decirlo, pues también en el equipo había sensitivos, como Paloma Navarrete, por ejemplo. Luego después se incorporó Aldo Linares, y entonces, claro, cuando se le escapaba la explicación lógica, por así decirlo, entonces entraban los sensitivos, entonces ya intentaban contactar con ese ente del otro lado que pudiese explicar el suceso. Por lo tanto, a mí, sinceramente, yo cuando he hecho un seguimiento sobre los casos de este grupo, pues es que total fiabilidad. Son los vengadores de la parapsicología. Es que me provoca... O los cazafantasmas de la parapsicología. De hecho, es que... totalmente. Este grupo acude a la llamada no solamente de particulares, de gente que en su casa diga, oye, que es que aquí hay sucesos paranormales y me da miedo y no sé cómo atajarlos, ¿no? Pero sé que también han acudido a la llamada de entidades públicas, o sea, de la administración pública, de edificios históricos, por ejemplo, ahora contaré un par de casos de lugares públicos en el, por ejemplo, los guardas por la noche de seguridad, es que es insoportable estar aquí porque hay ruidos, porque hay pasos, porque hay voces, porque los ascensores suben y bajan, y necesitamos que alguien venga porque es que estamos acojonados, o sea, así de claro. Entonces, es la máxima de este grupo, porque el José María Pilón, su jefe, lo decía, dice, aparte de actuar de manera didáctica para poder enseñar sobre estos casos, lo que queremos es investigarlos y solucionarlos, o sea, y ayudar a la gente. Entonces, ellos jamás han cobrado a nadie. Entonces, por ejemplo, se han ido a una casa, se han ido a un edificio, a donde fuese. Entonces, si han conseguido parar esos fenómenos, acallar la situación, ayudar a la gente, pues su objetivo era ese. Entonces, la verdad es que más fiabilidad que esa, o sea, te da una garantía. De gente que sabe que no van a aprovecharse. Claro, sabes que no te van a estafar. No, está claro. de hecho es que su único enriquecimiento, porque tienen un archivo brutal de casos, su único objetivo es el conocimiento, indagar sobre estos casos, intentar saber más sobre estos casos y ayudar a la gente. Son sus objetivos. O sea, pues la verdad es que eso ya de por sí te da el paso para confiar en lo que están haciendo. Bueno, pues el equipo, como ya he dicho, confía. De hecho, es que en la actualidad, aunque ya muchos de sus integrantes originales pues han ido falleciendo, pero se han ido incorporando nuevos y sigue habiendo ese equilibrio multidisciplinar desde el principio. Y bueno, pues os voy a comentar algunos casos súper interesantes, pero bueno, en concreto dos. Pero bueno, si queréis, tanto vosotros como quien os está oyendo, indagar, bueno, ellos tienen una página web. Si alguna vez tenéis sucesos paranormales en casa, podéis llamarles. Tienen un modo de contacto para poder... Y te asesoran y te explican lo que haga falta. Y tienen, bueno, de hecho es que hacen jornadas todos los años en Madrid de encuentros para hablar sobre estos temas, para que les preguntéis, todo. Vídeos en YouTube hay 200 millones, porque esta gente lleva muchísimo tiempo trabajando, programas de televisión, 200.000 millones, o sea que podéis indagar sobre este grupo y podéis ver los casos. Y bueno, ¿habéis ido alguna vez al Museo Reina Sofía?
Sí, bueno, pues que sepáis que hay por allí, como decía Paloma, porque a Paloma lo decían los muertitos. Los muertitos. Los muertitos. Lo decía de manera muy cariñosa ella, ¿sabes? Los muertitos. Bueno, pues que sepáis que hay muertitos allí. Sí. Bueno. O sea, los llamaron hace ya bastante tiempo al Museo Reina Sofía porque los guardas de seguridad se quejaban por de lo que he dicho antes. Pasos, sombras, que si alguien te habla, los ascensores cuando estaba ida la luz, que no había luz y estaban los ascensores para arriba y para abajo. Bueno, vamos a ver, esto claro, pues se te ponen aquí de corbata, ¿sabes? O sea, tú estás por ahí... Y más en un museo, todo tétrico, todo silencio. Imagínate de noche con las luces de seguridad y tú con las linternas, que yo creo que no hay cosa que más miedo da que un pasillo largo negro con una linterna, ¿vale? Porque la imagen está como muy... está muy acotada, entonces el halo negro que hay alrededor, yo creo que no hay cosa que dé más miedo que eso, o sea, por lo menos a mí. Entonces, pues imaginaos, y este edificio en concreto tiene más años que el Hilo Negro, porque se hizo los primeros cimientos en el siglo XVI. Y hubo, pues claro, luego a partir del XVIII hubo un hospital de pobres, ¿vale? Que allí, si sabéis, en aquellos años los hospitales de pobres la gente iba a morir. Porque allí no curaban a nadie. O sea, la gente iba directamente ya a cascarla allí. Entonces hay un reposo de sufrimiento, de dolor, ahí como enconado, ¿sabes? Bueno, de hecho es que cuando hicieron las obras para hacerlo museo, sacaron camiones y camiones de huesos, porque allí, claro, allí enterraban a todo el mundo, ahí tenían su museo. Y al parecer, pues claro, cuando fueron a investigar, pues se encontraron con varios muertitos, en concreto 2 que estaban súper enfadados, porque cuando hicieron la remodelación, encontraron 2 ataúdes, pero ya de los que organizaban allí, de gente, de una madre superiora y también de un... Sí, era un obispo, ¿no? Bueno, un obispo no, un monje o algo. Un monje, sí, de los fundadores, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estaban en el patio y entonces dicen, ¿qué hacemos con estos? Que estos no son del grupo de los huesos de la fosa común, no son de los de la fosa común. Estos ya tienen enjundia porque tenían unos ataúdes bonitos y todo. Y ¿qué hacemos con esto? Y dice, pues mira, los metemos en el sótano, ¿vale? Los ponemos un pladur delante y ahí y a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces, claro, cuando fue el grupo a investigar, entonces, claro, estaban por ahí investigando y de repente, pues claro, los 2 muertitos contactaron con Paloma y estaban súper enfadados. Entonces, claro, Paloma dijo... Le dieron al tabique, hay un par de golpecillos. Exactamente. Entonces, claro, Paloma dijo que ahí detrás hay 2 muertitos enfadados y claro, el de seguridad le dijo... ¿Tú cómo vas a ver eso? Claro, pero eso se quedó de forma interna en la gente del museo. Dice, tú no puedes saber eso. Dice, ¿cómo no voy a saber eso? Dice, si me lo están diciendo. Me están diciendo que están enfadados. Dice que los estoy viendo. Y entonces, claro, le pidieron a los guardas que hicieran como una ventanita. Pues imagínate en el pladur. La cara de los guardas en ese momento, vamos, claro, tiene que ser, tuvo que ser curiosa. ¿Sí? Imagínate que tú eres la guarda que me está enseñando aquello para ver cuál es el suceso paranormal que ocurre y te digo que ahí detrás hay 2 ataúdes con 2 muertitos enfadados. Digo, ¿pero cómo vas a ver tú eso, chiquilla? O sea, ¿cómo? ¿Sabes? Pues al final sí lo enseñaron y de hecho es que hay fotografías de la investigación justamente del Reina Sofía, hay fotografías de los 2 ataúdes que por cierto luego se los llevaron de allí y ya los enterraron en un camposanto, ¿no? En un camposanto. Salió en la prensa nacional, me parece que fue, además fue de los más documentados en ese momento. Mira que estos casos no se suele dar carpetazo y no hablar más de ellos. Y esta mujer, Paloma, supo, o sea, de hecho es que todos los muertitos que se acercaban a ella, pues esto me están diciendo esto y lo otro, y luego lo comprobaban y todo, vamos, todo calcado. ¿Sabes? O sea, vamos. El otro caso que os voy a contar, que de hecho es que yo estuve allí en la Universidad de Derecho de Córdoba. Ah, también. Bueno, este caso también. Este caso buenísimo. Bueno, pues también fueron a investigar, porque también los llamaron al grupo porque también pasaban cosas raras por allí, de esto de que si se oyen ruiditos, que si no sé qué, que si... Bueno... entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que pues Paloma, bueno, el grupo EPTA cuando fue, pues este edificio muy antiguo y estuvo dedicado lo que es el edificio a varias cosas. Entonces contactó con la época de cuando fue un hospital de tuberculosos. Imaginaos. Todo lo mejor. Siglo XVIII. Algo igual. Exactamente, siglo XVIII. La tuberculosis en aquel momento. A morir todos. Desahucio puro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los familiares los dejaban allí y no los visitaban nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con los tuberculosos con los que consiguió contactar Paloma,
ellos no eran conscientes de que estaban muertos. Entonces estaban por allí, para arriba y para abajo, con el batín puesto de la bata de hospital y muertos de las con los pobrecicos diciendo que nadie nos visita, que no sé qué. O sea, se habían muerto y todavía seguían con la pena de que estaban allí abandonados a su suerte. Esperando a los familiares. Esperando a los familiares. Porque imagínate la eternidad vivida así. O sea, es que es un sufrimiento constante. Madre mía, pero que no vienen, ¿eh? Pero, exactamente. Parece que va siendo hora. Se me ha parado el reloj, yo creo. Y llevan ya, tú verás, desde el siglo XVIII, allí... Bueno, no, este fue el siglo XIX, disculpad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Paloma pues consiguió que se fueran algunos, pero otros muchos decían que no, que seguían esperando, que se como la del Muelle de San Blas. ¿Y sabéis lo curioso del caso? Que es que decían los espíritus que es que la mayoría del tiempo estaban muy tranquilos, pero que había veces que escuchaban como mucho ruido, como mucha algarabía, como si hubieran fantasmas. Lo que escuchaban eran los críos de la universidad, para arriba y para abajo. Y era curioso, porque me pareció curioso el caso, porque claro, los de la universidad escuchaban a los del hospital y los del hospital escuchaban, eran como un cruce de... Sí. Se quejaban los dos. Era un cruce de universos. Totalmente. Es decir, yo escucho algo y los dos también, cada uno en su universo. Claro, porque resulta que los tuberculosos vivían en un bucle temporal. Estaban atrapados en el tiempo. En la psicofonía se oía, callaos ya, que no os molestáis. Y decían, pero es que hay veces que escuchaban unos ruidos en las escaleras, para arriba y para abajo, gente chillando, riendo, no sé qué. Y claro, pues estaban asustados. Entonces, claro, en el momento en el que ya hubo una comunicación y Paloma les explicó, hubo gente que ya quiso trascender. Pero claro, una cosa de lo que dice el grupo el espíritu que no quiere trascender, que no quiere irse del todo, se queda en esa interfase, como viviendo un bucle de lo que fue su vida, por así decirlo, y hasta que no se quieren ir, no se van. Que es muchas veces con lo que nos encontramos los vivos, por así decirlo, con los que todavía están en esa interfase, ¿vale? Que es a lo mejor lo que percibimos más de cerca. Luego Paloma también contactó también de ese edificio cuando fue Casa Cuna, que eso ya fue en los años 60 y contactó por lo visto con una monja que era lo peor de lo peor, y luego también se dio cuenta dentro de sus visiones que allí también había lo de robo de los niños, de esto de que a lo mejor daba a luz una madre con pocos recursos y lo vendían a gente rica, o sea, un poco chungo, muy chungo la situación, ¿sabes? Entonces, claro, la verdad es que son dos casazos. Bueno, cuando os he dicho de que fui a la universidad, es que resulta que en Córdoba hay un grupo que hace visitas guiadas, lo digo aquí como recomendación, porque está genial, para quien quiera ir, que se llama Córdoba Misteriosa, que hacen visitas guiadas a este tipo de sitios. Yo fue flipante porque me acuerdo que fui con mi madre y con un grupo de gente y íbamos a los diferentes emplazamientos del lugar y nos explicaban todos los sucesos que allí habían pasado, investigaciones del grupo incluso en plena oscuridad proyectaban en la pared del momento, por ejemplo, de los años 60 o de principios del siglo. Entonces era como trasladarte allí. Sí, las etapas de y te contaban la historia. Y la verdad es que os aconsejo ir porque es una experiencia súper chula. También digo que yo misma viví un suceso paranormal allí. Porque me acuerdo que estábamos en un pasillo súper largo y de repente estábamos un grupo de gente escuchando al guía. Y estábamos en la fila final, estábamos yo, mi madre y otra persona. Y escuchamos como en una puerta, ¿no? Y entonces se estaban quejando ya. Y entonces digo, ¿habéis sido alguno de vosotros? No sé qué. Digo, no. Y entonces, claro, luego ya preguntamos, digo, oye, ¿qué hay detrás de esa puerta? Diciendo, es que ahí estaba la morgue, ¿sabes? Vale. Y todavía me sigo preguntando quién dio la puerta. Bueno, ahí lo dejo. Pues seguramente un muertito. Un muertito. Oye, os iba a llamar la atención ya. Iba a decir, hombre, no hagáis jaleo. Había zonas que sospechosamente, y aquí lo dejo ya para el siguiente, que ya me estoy enrollando mucho, porque la verdad es que tengo aquí carrete para contar, pues vamos, de todas las cosas que vivió. Cierra el cuadernillo que no terminamos. No, exactamente, me como el programa yo sola. Bueno, hubo una parte de, pues, si alguna vez vais a la universidad, en la parte donde estaba la casa cuna, que por cierto ahí los niños estaban fatal, una bajada de temperatura que se te hiela el alma. No te digo. Es uno de los síntomas. De las zonas clave. Así que bueno, prosigamos con este temazo, Andrés. Ay, no voy a dormir esta noche. Bueno, te has dejado el tema calentito. Yo voy a suavizarlo un poco y como... O fresquito. Sí, que se lo digan a los muertitos. Joder, tela manera. Yo me quedé helada, tío, la verdad, pero me lo pasé pipa, también te lo digo. Yo, pues como me estoy acostumbrando últimamente a hablar un poquito de lo que viene siendo esta experiencia, pero más bien llevándolo un poco al tema
dentro de lo que cabe, científico. A ver, no científico, pero intentando buscar una razón un poco... Y voy a hablar de las experiencias cercanas a la muerte. Que bueno, ya más o menos la gente se puede hacer la idea de lo que es esto, tal. Después de lo que acabo de comentar, pues va en relación. A ver, imaginaos un escenario, por ejemplo. Una persona en un hospital, en un hospital no, en algún sitio sufre un paro cardíaco. Ni tiene pulso, ni respiración, el cerebro deja de recibir oxígeno y pues esto clínicamente es una muerte. O sea, son los síntomas que se tienen que dar, son las situaciones que se tienen que dar para llegar a esto. Pero sin embargo, cuando esta persona regresa cuenta algo que para él ha sido extraordinario. Empieza a contar que ha salido de su cuerpo, que ha observado a los médicos desde arriba, que ha atravesado un túnel, que se encuentra con una luz intensa y que sobre todo, y en esto suele coincidir mucho la gente, que sienten una paz, vamos, increíble y sobre todo se reencuentran con seres fallecidos. Pues esto es lo que se le llama una ECM, o experiencia cercana a la muerte. ¿Son alucinaciones del cerebro moribundo? Pues según los estudios que se han hecho, no. O sea, no... Imposible. Porque es que hay que darse cuenta de una cosa. Si no hay función cerebral, que por lo tanto, en principio no podrías darte cuenta de nada de lo que ocurre, ¿cómo puedes contar? Pues este se estaba rascando la cabeza, pues el de la habitación, porque hay gente que se va a otras habitaciones, pues el de la habitación de al lado estaba haciendo tal cosa. O sea, si tú estás ahí tirado, que estás muerto, ¿cómo vas a ver eso? Sí, no, mira. Es que vamos... Pues eso, aparte de que es algo que se le ha dado bastante explicación, con deciros que hay miles de casos en todo el mundo que coinciden. Claro, o sea, hay en distintas culturas, religiones, en épocas históricas, siempre ha pasado, siempre se ha intentado documentar y, por ejemplo, pues elementos comunes que se repiten en estos casos suele ser la sensación de separación del cuerpo físico, la percepción de la propia muerte sin tener miedo ninguno, una visión panorámica de la vida, lo que se suele decir el repaso de la vida. O sea, esto de que dices, he visto toda mi vida pasar. Es verdad. Encuentros con una luz o alguna entidad que se desconoce, o sea, pero que siempre suele dar buen rollito. Y luego, pues eso, una sensación de amor incondicional. O sea, eso siempre se suele repetir. También, por lo que suelen comentar, hay una etapa dentro de ese proceso que es una toma de decisión de volver o no. Que de hecho mucha gente como que se ve obligada por otros entes. Es verdad. Hay gente que dice, mira, que aquí estoy genial. Sí. ¿A dónde vamos? Eso se ha documentado y hay muchísimos casos que dicen, mira, dice, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo tal, dice, pero era una sensación tan plena, dice, que es que no quería volver. Sí. O sea, y se ven en parte obligados por la parte que está en esa zona. ¿Verdad? Exactamente. Yo es que he visto casos también de gente que toma conciencia de que realmente sus hijos, en la tierra, sus hijos, sus padres, no sé qué, realmente no son sus hijos, son gente, o sea, son almas con las que han hecho el pacto de compartir esa vida en ese momento, ¿sabes? Pero entonces ya toman como una distancia que ya no hay vinculación. Sí, pasan a otro plano terrenal, ¿sabes? Ya no hay vinculación terrenal ninguna. Algo tendrá ese plano que no quieren volver. Que han coincidido en la Tierra, pero no hay vinculación emocional. Y me parece también algo muy fuerte, ¿no? Pero vosotros pensar si en lugar de ir hacia esa luz, vamos hacia el infierno. Pero el infierno existe. Quien quiera, nadie volvería de ahí para contarlo. Te digo una cosa, las experiencias, este tipo de experiencias, prácticamente todas coinciden en lo mismo. No suele haber casos negativos. O sea, casos de decir, pero madre mía, que... Pero porque no lo cuentan. O porque no vuelven. O porque no vuelven. ¿Puede ser? También puede ser. A lo mejor se van para... Es que no se sabe. Es que a lo mejor los que vuelven para contarlo han vivido mayoritariamente esa experiencia, pero a lo mejor otros que se han bifurcado, sepa Dios dónde, y de eso hemos perdido la pista. Claro, es que imaginaros que he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero mi experiencia ha sido mala. Es decir, mirar, yo he bajado a los infiernos, he sentido esto fatal y he vuelto. ¿Lo cuento o no lo cuento?
Claro. Porque me estoy... Hombre, sería juzgarme a mí misma. Pero yo te digo una Ya. cosa, yo creo que si te Alguien ves lo- en una situación de esas, vamos, es inevitable que no lo cuentes. Yo A alguien o al... Yo vamos, creo que tarde o temprano alguien hubiera contado algo Sí, de sí, eso. sí. de Pero decir, estamos, hostia, qué mal lo pasé, estamos que- romantizando mucho No, el no, tema de la muerte y a lo mejor no es tan romantizarlo, bonito. sino que, vamos, las situaciones, ya te digo, prácticamente el 100% de los casos Hombre, coinciden en lo mismo, Claro. que puede ser y seguramente... 100% de los casos que lo cuentan. Claro, exactamente, claro. Exactamente. Sí, claro, A claro. ver, también ten en cuenta que mucha gente, pues lo que suele pasar con estas cosas, que no tienen la mente tan abierta y a lo mejor dicen, como cuente esto, me voy al psiquiátrico de cabeza, me van a Ya. llevar aquí o Claro, no, es que se ahora van a mismo- reír de mí o van a decir que... Ahora mismo no se sabe si alguien ha tenido una experiencia negativa. Yo no la conozco, porque, a ver, todos los que estamos aquí hemos leído muchísimos casos sobre este tema, pero yo todavía no conozco a nadie que haya tenido una experiencia negativa con esto. Otra cosa a lo mejor puede ser que sea pues, no haya en una vuelto. situación traumática, o sea, alguna muerte que... O bueno, muerte, ¿no? Algún amago de muerte que Pero- sea violento, que sea de una forma, no sé. Claro. Y a lo mejor ahí pueda la cosa perderse un poquillo, pero vamos, El no... grupo esta lo que dice es que realmente no existe el infierno como tal bíblico, que existen los infiernos individuales. Por ejemplo, Sí. cuando tú pasas al otro lado y has tenido una vida en la que tú mismo te juzgas que no has sido buena persona. Por ejemplo, tuvieron un caso de un pederasta y que no tenía mucho miedo de trascender e ir al otro lado porque tenía miedo de que le juzgasen a los chiquillos con los que se había aprovechado, ¿sabes? O que Dios, porque él pensaba que estaba Dios al otro lado, porque como todavía estaba en esta interfase, entonces claro, estaba viviendo un infierno, pero un infierno de la leche, porque le daba miedo pasar, ¿sabes? Entonces hay gente que supongo que vivirá sus propios infiernos dependiendo de lo que hayan hecho. No porque alguien realmente les juzgue, se juzgan ellos mismos. A lo mejor el infierno es eso. No lo sé. No sé, Cuando me muera ya lo veré. ya luego nos cuentas. ¿Cómo? No, tú ¿Cómo? no nos cuentes nada de eso. Que sepas que cuando me muera pienso volver a contarlo. Bueno, seguimos con esto. A ver, esto también tiene cosas muy intrigantes y que la verdad es que las experiencias ocurren cuando, según la neurología clásica, el cerebro no debería ser capaz de generar estas experiencias estando así, en esa situación. Claro. Ahí es donde los científicos empiezan a incomodarse un poquito porque dicen, joder, esto ya no me cuadra. A ver, explicaciones científicas clásicas. Pues desde la neurociencia se han propuesto varias hipótesis. La primera y la más evidente que se suele dar, la hipoxia cerebral. ¿Qué significa esto? Pues esto es la falta de oxígeno que podría generar visiones, túneles o luces. Problema, que no todos los pacientes con hipoxia tienen una experiencia cercana a la muerte. Y muchas son claras, son coherentes y estructuradas y no caóticas, que es lo que estamos diciendo luego. Otra explicación que pueden dar, que los neurotransmisores y la química cerebral pues generen endorfinas o serotonina y esto podría quizás a lo mejor imaginar algo, pero no existe una evidencia sólida, ya que el cerebro libera estas sustancias, pero en cantidades suficientes durante una muerte clínica. O sea que no es algo que puedas tirar de ahí. Construcción mental o defensa psicológica. Una especie de historia reconfortante para afrontar la muerte. Pues tampoco es una cosa... Sin embargo, hay casos en niños pequeños que no tienen expectativas culturales y en personas que no creían en nada parecido y les ha pasado. O sea, gente totalmente agnóstica en estos casos y han venido contando lo mismo, o sea... Claro. A mí lo que me mosquea es lo que he dicho antes. Gente que ha estado clínicamente muerta en la mesa de un quirófano y que se ha estado paseando por diferentes habitaciones Sí. y han sido capaces de describir todo lo que Eso- ocurría y es imposible que supiera nada porque de hecho es que del caso que estoy hablando es de un accidente de tráfico. A eso voy. Es muy bueno, iba yo a otra cosa, pero bueno. Claro, bueno, no sé si vas a contar el mismo. Es un accidente de tráfico que justamente pasa a quirófano y sale de su cuerpo y es que Sí. está viendo todo, incluso vio quién lo Con operó, quién lo operó. detalles, con... Sí, sí, sí. Claro, sí. y vio lo que pasaba en las otras habitaciones. Consiguió salvarse, porque estaba muy chunga, casi se muere la tipa,
Y contó todo. O sea, ¿cómo es posible? Estaba clínicamente muerta. ¿Por qué? Porque realmente salió de su cuerpo. Eso es uno de los casos que habla el gran Manuel Sansegarra. Pues puede ser, porque yo estaba hablando justamente de su compañera de trabajo. Sí, no, claro, es por eso. Claro. En el libro, de todas formas, lo refleja. Aparte de ese, refleja varios casos. Y, de hecho, el periodista que escribe el libro también tuvo una experiencia. O sea que por eso este tío, vamos, es para... Os cuento un poquillo. Pues es cirujano general, es jefe de cirugía digestiva del hospital de Bellvitge, con décadas de experiencia clínica. O sea, que no es un aficionadillo ni es una persona que diga, bah, ese sí no ha salido un libro en su vida. O sea, que no... Sí, o que es un grillao que está ahí. Sí. Que Pues, tiene pajaritos en la cabeza. pues a este hombre le pasó un caso, pues como el que acaba de decir, básicamente, que fue el que para él fue un antes y un después. De hecho, a raíz de ahí escribió el libro de La supraconciencia existe. Que aquí no habla de la fe ni de la especulación, sino de la observación médica directa. Su propuesta es radical. Y él lo que dice es que la conciencia no se genera en el cerebro. El cerebro actúa como un receptor o modulador, no como el origen. Ahí está. Según la visión que tiene, durante una experiencia cercana a la muerte, cuando el cerebro se apaga, la conciencia no desaparece, sino que se libera de sus limitaciones físicas. Él siempre utiliza un paralelismo, que es que el cerebro no crea la música, como la radio no crea la señal, sino que la radio se rompe y la música sigue existiendo. O sea que al final no hace falta que tengamos ahí la radio encendida, pero vamos, que la música va a estar ahí. Claro. Nuestros sentidos, el cerebro, son filtros de algo más grande. Sí, Claro. sí, vamos, eso es... Bueno, pasando un poquillo ya de este hombre, que la verdad es que tiene casos para aburrir, porque si os metéis un poquillo en su página web o si escucháis igual, si veis en YouTube o escucháis algún podcast suyo, la verdad es que os deja... Hay mogollón de entrevistas Vamos. de este hombre. Sí, no, pero es que ya te digo, es algo, porque si me dicen, no, este es un youtuber que ha salido aquí de la noche a la mañana y tal, pero es que el tío, o sea, es un hombre mayor con suficiente experiencia para hablar bien serio y encima con datos científicos. De hecho, el libro, si os lo leéis algún día, que os lo recomiendo, te da todo detalle, o sea, utiliza física cuántica, utiliza todo lo que está hoy en día en plan científico, lo utiliza y te da los ejemplos claros. O sea, te dice esto pasa por esto y por lo otro. Y te queda con una cara como diciendo, Yo es que madre ahora mía. mismo es igual que cuando hablaba del grupo esta. Es que yo tengo una mente muy científica y hay gente que no se lo cree. ¿Tú que te gustan todas estas cosas del más allá? Sí, suele pasar. A mí Digo, me pasa pues, igual. Digo, pues que sepas que tengo una mente muy científica. De ahí que yo me fíe de, por ejemplo, el grupo esta, Sansegarra o el doctor Gaona, que realmente enfocan este tipo de situaciones no desde una incredulidad absurda. No, es que lo que hay que hacer es, si hay datos, si hay casos, investígalo. Pero desde un punto de vista científico. Sí, Cuando sí. me demuestres que es mentira y que no existe, entonces me lo creeré. Pero mientras tanto, una mente científica siempre tiene que tener la mente abierta. Siempre. Bueno, pues implicaciones que tiene esto. Pues si la conciencia puede existir sin actividad cerebral medible, entonces estamos ante un cambio de paradigma. La muerte podría no ser el final, sino una transición. La Exacto. conciencia podría ser no local, sino más allá del espacio-tiempo. Exactamente. Y nuestra identidad no estaría limitada al cuerpo físico. O sea, estaría limitada a lo que a lo que nos espere por ahí, porque ahora mismo no lo sabemos. Que ahora mismo esto solamente es la carcasa que aguanta Sí, sí, algo sí, mucho más grande. El envase, sí, lo que... Es el tetabric. Sí. Pero con el tapón bueno o con el antiguo. Por dentro somos la leche. Sí. Zasca. Tupa. Oh, qué tonta estoy, de verdad. Bueno, para ir concluyendo esto un poquillo, por mi parte, las experiencias cercanas a la muerte no nos dicen exactamente qué hay después de la muerte, pero sí nos dicen algo bastante potente, como que tal vez la conciencia sea más grande de lo que creemos, o que tal vez la frontera entre la vida y la muerte no sea un muro, sino una puerta. Como dice el gran Manuel Sansegarra, no se trata de creer, sino de investigar sin miedo. Ahí está. Así que Estoy totalmente a favor. ahí lo lleváis. Bueno, Consoli.
Bueno, Que pues... te tenemos ahí que Sí, sí. nos hemos puesto aquí en plan cotorros y Sí, no sí. te dejamos... No, es que estaba pensando que Manuel Sansegarra es un gran creyente. Él cree, es un gran católico. Sí, ¿vale? sí, no, es que Es eso científico, pero yo creo que ahora se ha vuelto como él dice Claro, que reza, Él en medita. el libro, o sea, en las primeras páginas ya te está diciendo que para él todo esto, vamos, ni de cachondeo. O sea, él dice que nunca hubiera pensado eso, que si se lo cuentan, se ríe. Total. Pero como lo vivió en sus carnes, dice, hostia, es que la mujer esta que le he dicho Victoria, dice que me daba detalles de la gente que estuvo en el quirófano, de los que estaban operando en la habitación de al lado, de todo el pasillo. Dice, vamos a ver, ahí había sala por doquier y dice, se fue paseando, me dijo todos los detalles y luego comparando en la hoja de los turnos y demás, sí. dice nombres, apellidos, dice, vamos, es que increíble. O sea, algo... Pues eso se ha vuelto un gran creyente. Ujú. O sea, un tío científico Sí. que averigua esto Hmm. y sin embargo retoma algo que nosotros parece que vamos dejando, que es un poco la religión. Entonces yo lo que quiero hoy hablar es un poco la vida detrás de la vida en las religiones, que es lo que dicen. Sí. Me voy a centrar sobre todo en la resurrección y en la reencarnación. Y vais a alucinar porque tenemos un concepto muy equivocado. Lo que nos han vendido también. Exactamente, porque la resurrección, ¿qué es la resurrección? Pues la resurrección es dotar al espíritu de un cuerpo físico. Ujú. La resurrección no es eso que nosotros vemos en los dibujos animados, que me muero y sube así un angelito con un arito Con aquí el halo ahí. y las alitas por aquí. Eso no es la resurrección. La resurrección no es subir directamente cuando muera al cielo, Ujú. ¿vale? La resurrección es esperar a que Dios dote a tu espíritu Ujú. de un cuerpo físico. O sea, un como- cuerpo físico, no Que cambie de subas envase. al cielo. O sea, eso Que cambie el tetrabric. reencarnar. un cuerpo físico. O sea, Reencarnar. mm, Sí, sería reencarnar porque, claro... En un bicho bueno, palo. En un bicho no, ya veréis, os voy a contar la historia. Venga, ya, Bueno, ya venga, me has va, cortado. venga, La va. resurrección es algo que tiene tanto la religión cristiana, alguna rama de judía y el islam. Todos estos creen en la resurrección. Los hindúes no tienen...? No, esos creen en la reencarnación. Ah, Bueno, vale, entonces, me he ido yo. En bicho palo. la resurrección es el tema base del cristianismo. Si no crees en la resurrección, no crees en el cristianismo. Vaya, ¿Por qué? hombre. Porque Jesús fue muerto, sepultado y a los 3 días resucitó. Ahí nos ha pillado. Y esto es una base para... o sea, Entonces, si no crees en se esto... hizo carne otra vez. Claro, claro. Cuando Jesús resucitó, volvió a aparecerse a los apóstoles con un cuerpo físico, no etéreo, un cuerpo físico. Vale. Y estuvo 40 días Zumando por ahí. pululando por ahí, presentándose al resto de gente, hasta que llegó la ascensión a los cielos. Como la Virgen. ¿Vale? O sea, Jesús, durante los 3 días que estuvo, sabéis que es del Viernes Santo al domingo, son 3 días que estuvo. ¿Dónde estuvo? Eso me pregunto. ¿Dónde estuvo? Se ¿De supone vinos? que... ¿Dónde creéis que estuvo? Pues no lo sé. ¿Estuvo en el limbo? Estuvo en el infierno. En el infierno. Vaya. Dios les dijo, ven que te voy a pasear lo que te vas a perder. Vale. ¿No? Y Lo que te vas a perder. lo qué que te bueno. vas a perder. La fiesta... Ahí va, qué bueno. Sí, pero entonces, él, es que yo me lo imagino, ¿no? Pero según ponen las escrituras, como que Jesús se paseó vencedor Vale. por ese, Invicto ahí. sí, como diciendo, he vencido, Mm, pero también quería Dios mostrarle que también había Que una es- parte mala Vale. y que él va a salir victorioso de ahí, ¿no? Ujú. Y a partir de ese tercer día resucitó, pero estuvo todavía en la tierra. Joder, pues no sabía yo que se había paseado por el infierno este hombre. ¿Ves? Pues es que eso es algo Pero curioso. porque que esa nosotros- parte es fea y no nos la quieren vender. Claro, es que luego yo lo pensé, dije, bueno, ¿y dónde estuvo Jesús? Y es algo que, fijaros, si lo tenemos tan asumido que celebramos todas las Semanas Santas, ¿Ah, no? celebramos esto y nadie, o sea, o no hemos sido Sí, capaces pero- de preguntarnos
¿Qué pasó con Jesús? Claro, pero- ¿Qué pasó el sábado Pero santo? ¿Dónde pero estaba es que Jesús? tú paras de pensar, o sea, estás hablando de la bondad absoluta y tal, y de repente tú dices a la gente que no, que esos 3 días estuvo en el infierno ahí de recochineo ahí por mucho que y le- viendo, y la gente dice, ¿qué dices, Por hombre? mucho que Que- le expliques que era por el hecho de que ver también esa parte de que existía, por así decirlo, porque el padre dijo, mira, también existe esto. Sí, pero Exacto, está no vas a rompiendo estar ahí, aquí, pero- está rompiendo un poco ahí Ya. con lo normal, entre comillas, Pues- de lo que tendría que ser. Pues es algo que se queda así ocultillo, ¿vale? Que esto no lo contamos, esto es que vamos desechando por aquí, pero Ni idea. eso ocurrió, ¿vale? Mm. Bueno, y esto que os he contado yo, ¿de dónde sale la idea de que nosotros cuando morimos nos vamos al cielo, ¿no? Cultura popular. Pues es Está una ahí. interpretación, o sea, en la Biblia no pone nada de esto. O sea, Hay tantas no- cosas que no ponen. No lo pone. Lo Claro. que pone es que las almas permanecerán en una especie de los sueños de las almas, es decir, nosotros morimos, estamos no se sabe dónde, Sí. ¿vale? Y habrá un momento en que resucitemos. ¿Cuándo resucitaremos? Al final de los tiempos. Lo que vemos como el qué Apocalipsis. ¿De qué tiempos? Del Apocalipsis, lo que habéis leído en el Apocalipsis, Sí, sí, sí. pues ahí será cuando resucitemos. Cuando Bueno, vengan En ese los, vórtice que dibujan muchos artistas del 18. los jinetes con las trompetas. ¿No? Exactamente, Toda la- exactamente. Bueno, pero primero hay como una cronología. No Sí. voy a coger y voy a decir, cuando Dios quiera que venga el segundo avenimiento, o no sé cómo se llamará eso. No, pues primero hay una especie de cronología y es que primero seguramente os suena el rapto. ¿Os suena el rapto? Sí, lo del rapto. No sí. todas las corrientes cristianas tienen este teorema, pero sí que la mayoría hay una especie de rapto. ¿Y esto qué es? Dios va a hacer como una especie de selección, Sí. ¿vale? Entre todos los que estamos en la tierra, entre todos los que hemos tenido una actitud cristiana, católica o la que considere él. mal vamos. Vamos ¿Vale? a acabar mal, Andrés. Y entonces va a decir, tú, venga, para arriba. Sí, Entonces, como los niños cuando cogen para el equipo de fútbol. A ti exactamente, no, a entonces, ti sí. Venga. a los que él considera Me van a dejar para la última. se los va a llevar. Y a los que han muerto en la fe que considere, la fe católica, como buenos cristianos, le va a dotar de un cuerpo físico. Yo me lo estoy imaginando tipo zombie, ¿vale? Y también los va a subir, ¿vale? Los va a elevar. ¿Pero Sí. se puede elegir o el que te den? No, tú no vas a elegir nada, te van Hombre, a elegir a ti. Es Dios. Dios Es Dios. elige, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una primera parte, Sí. ¿vale? Luego habrá una segunda parte. Qué lío, en la ¿no? que, sí, habrá una segunda parte en la que Por eso la gente no, que se no se llama mete en estas cosas. se llama la segunda venida, que es todos los que hemos quedado, que supuestamente hemos ido... La broza. Bueno, ya me estoy incluyendo. La broza que ha quedado por ahí. Consoli, estamos metidos en el segundo advenimiento ya, eso que lo sepas. Vale, pues es Pero como de que cabeza, vamos. Dios da como una segunda oportunidad para todos los que quedemos en, Ya bueno, se han en- metido en el ajo. en que podamos rectificar, ¿no? Vamos, qué lástima. Exactamente. Entonces, habrá el segundo advenimiento al final de los tiempos y habrá una especie de juicio final, que es cuando Uy. vienen los jinetes del apocalipsis, tal, Sí. ¿vale? No sé yo si pasamos el casting, ¿eh? No, ya digo yo que no. Bueno, pues al final habrá este juicio final y, bueno, habrá una remodelación de la tierra, bueno, ya sabéis un poco el apocalipsis. Sí. Algunos sufrirán en la tierra y otros sufrirán al cielo. Pero mientras tanto, la resurrección, o sea, os lo digo, no existe como tal, como nos la están vendiendo. Simplemente hubo una frase en la que cuando Jesús estaba crucificado, sabéis que tenía el ladrón bueno y el ladrón malo. Sí. Y al ladrón bueno le dijo, tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y a partir de ahí se ha supuesto que es que nos vamos al cielo, pero no hay ninguna frase específica que diga Que vamos al cielo. que vamos a ir al cielo así como así. No, estaremos como en el sueño de las almas hasta que el juicio final Claro. venga y Dios Por ahí haga... flotando en una especie de limbo. en stand-by, en un- stand-by ahí. en un vacío cósmico. Ahí. Eso es lo que hay. Bueno, Vale. además de Jesús, los únicos que resucitaron confirmados pues fue Lázaro, ¿os acordáis? Sí, Bueno, la historia de levántate Lázaro. y anda. Exactamente. Lázaro. Y luego hay una historia súper bonita que es de unos niños que cayeron en el 2000, no lo he apuntado, pero creo que eran en el 2011. Unos niños que cayeron, eran daneses y cayeron, iban haciendo una excursión en una barca y cayeron en un fiordo, ¿vale? Unos se cayeron y
lograron nadar, pero otros quedaron dentro, no Sí. pudieron porque no sabían nadar, se congelaron, entonces los sacaron, lograron rescatarlos, Sí. pero habían muerto, o sea, habían muerto del frío, estaban muertos, sin pulso, sin nada. Los llevaron a un hospital y 11 horas después de estar muertos, Resucitaron. resucitaron, los metieron, bueno, pues sabéis que, claro, la criogenia, Claro. ¿vale? Es como una especie Es de como- hibernación. exactamente, pero lograron resucitarlo. Bueno, la verdad es que es una resucitación, de verdad, con todas las estas de... Vamos, pues, pero vamos, 11 horas muertos, no unos minutos, 11 horas. pero es que, ¿vale? claro, sería una ralentización de su sistema tan brutal. Y no muchos, fueron en pero total... hubo daños claro, daños neurológicos. Secuelas tenía de- miedo, y dicen que casi ninguno tuvo Ningún secuelas tipo, o sea, nada neurológicas, ¿sabe? ninguno. Joder, pues O sea, que es esto sí un que- reseteo ahí bueno, ¿eh? Sí, 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 esto sí que es... sí, Fuerte, sí. sí. Ujú. Ya ves. 7 sí que murieron, ¿vale? No, claro, esos pobrecicos. Ujú. Joder. Bueno, y ahora voy a hablar de la reencarnación. Esto que, bueno, es el alma, la conciencia o la esencia de una persona vuelve a nacer en otro cuerpo. En otro cuerpo, diferente, claro. ¿vale? Sí, Es- porque se supone que lo otro es en tu mismo cuerpo. claro, en tu O sea, mismo cuerpo que te dota O otra sea, vez. que vuelves otra vez. Como Ujú. dices tú, un plan zombie. Exactamente. Walking Dead, Bueno. total. La reencarnación es algo que lo adquiere la religión hinduista y el budismo y a otras filosofías tradicionales. Está ligada sobre todo a algo que nosotros conocemos, que es el karma, ¿no? Todas las buenas acciones que has hecho durante tu vida influyen en cómo vas a volver a nacer. Pero el objetivo es liberarte de este ciclo. Claro. O sea, no es volver a nacer en otra alma, es liberarme del alma, Ujú. ¿vale? ¿Qué pasa cuando esta alma se libera del ciclo de la vida? Pues según el hinduismo es una cosa que se llama moksha, ¿vale? Que es la unión a una conciencia universal, Sí. ¿vale? Que yo creo que a lo mejor, fíjate que por ahí esto te resuena más que te resuciten, pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Y luego el budismo, el nirvana, que también seguro que lo habéis escuchado, Ujú. que esto, sin embargo, es un estado de paz absoluta. No te unes, es que tú estás... En la leche. Vale. ¿Qué ¿Cómo? cosas...? No es ¿cómo se llama? El bodhisattva, ¿no? Es el estado, ¿no? Tipo el nirvana, ¿no? Es lo que Sí. se llama... Vamos, creo Mm. que me sonaba, no sé por qué. Hay unos casos muy impresionantes sobre todo de niños que recuerdan vidas pasadas de adultos. Y a ver, cuando crecen es verdad que todos estos datos se van olvidando. Sí. Normalmente es cuando el alma está todavía... Lo tienen fresquito cuando son pequeños. Exactamente. Entonces hay un caso súper especial que es de un niño estadounidense, Jace Leininger, que recordaba una vida de un piloto de avión que murió en una batalla contra los japoneses. Pero es que describía todo, describía detalles técnicos, el nombre del avión, el nombre del barco que despegó. Entonces era tan sumamente curioso y todo lo investigaron y es que era así, era real. Todo muy detallado. Y luego hay una investigación, pero esta sí que, como decía Andrés, esta es una investigación con todos los datos de un psiquiatra, Ian Stevenson, con más de 2.500 niños. O sea, Sí. no es 4 casos No, aislados, vamos, Sí, ¿vale? que hay datos científicos. El sondeo ha sido alto, solventes. sí. Es que eso es un sondeo solvente. Claro. Niños de 2 a 6 años y un psiquiatra, ¿vale? Con además, era una investigación Ujú. con todas las reglas de una investigación, Sí. ¿vale? Bueno, pues descubrió que, además de que contaban vidas de otras personas, descubrió que incluso tenían marcas de nacimiento de las personas de las que se habían reencarnado. Qué bueno. sí. ¿Esto cómo puede ser? O sea, ya no es psíquicamente, es que tienes... Físicamente interviene también en el siguiente cuerpo. Entonces, ¿esto qué pasó? Que causó mucha incomodidad en la ciencia. Y, Claro. y estos estudios se han ido olvidando, pasando por alto, porque no hay explicación. Es que claro, lo que incomoda se deja, ¿eh? Y me parece muy fuerte porque es que eso no es ciencia. Es un psiquiatra, Es que tienes es un que psiquiatra, es un científico Claro. que ha hecho un estudio con 2.500 niños Ese caso- y sacó esas conclusiones y esto se ha pasado por alto y nosotros pasamos cosas por alto que son tan evidentes y que nos causa esa Ese caso en concreto que estás diciendo era sí, un niño que la cosa hablaba de un suicidio.
pero que el chaval daba detalles de su mujer, de que tenía hijos, tal. De hecho, en la investigación que hacen, van a la casa que vivían, no sé, a lo mejor a 2.000 kilómetros de distancia, y cuando se ponen a contarle la película a la mujer, bueno, la mujer lo flipa, claro, pero el niño lo dice y dice, no, es que esa es mi mujer. O sea, Exactamente. Es así, hay mogollón de casos y de hecho es que llevan a los niños a sus antiguas viviendas y con sus reconocen todo, reconocen todo. Es que más claro que eso, o sea, es que es imposible. Pero ese es el problema, que lo que incomoda se aparta. Y eso no puede ser, eso no es ciencia. Bueno. No puedes apartar ese tipo de cosas cuando es tan evidente. Bueno, para eso estamos nosotros ahí, para meter el gusanillo de la curiosidad. Los habitantes de frontera ya sabes. Bueno, pues... Proseguimos con... Ya has terminado, ¿verdad? Sí. Se nos ha ido esto de mal. Venga, vamos. Sí, es que es un tema súper interesante. Ya ves. Venga, vámonos. Las vacas con nombre dan más leche. Según un estudio de la Universidad de Newcastle, poner nombre a las vacas y darles un tratamiento más personalizado y afectivo y, por supuesto, una buena calidad de vida, hace que sean capaces de producir hasta 250 litros más de leche que al año. Y es que si las vacas están saludables y felices, producen una leche más saludable, lo cual es bueno no solamente para la vaca, evidentemente, sino también para el consumidor. Eso quiere decir que todos ganamos. Un francés de 24 años se presenta en el hospital con un obús de la Primera Guerra en el recto. Un hombre de 24 años acudió a urgencias quejándose de fuertes dolores rectales. Al ser interrogado por el origen de aquellos males, tuvo que admitir que se había introducido un objeto sin precisar su naturaleza. El dolor era demasiado intenso como para andarse con rodeos. El personal sanitario procedió a operarle. El problema: cuando había ya comenzado la extracción del objeto no identificado, descubrieron que se trataba de un obús relativamente pequeño de la Primera Guerra Mundial, de unos 20 centímetros de largo y 3 de diámetro. El personal sanitario tuvo que interrumpir el procedimiento, asustado, y tuvo que llamar a los artificieros para que pudieran extraer el objeto. Madre mía. Como se suele decir, está la mili para no ir. Tuvieron que evacuar todo, ¿verdad? Sí, sí. Una panadería crea un helado con paracetamol para curar la resaca. El producto, que nunca se vendió al público porque las autoridades sanitarias lo prohibieron, se volvió viral en pocas horas. Y es que a nadie se le había ocurrido mezclar un postre con un medicamento. El mundo está lleno de incomprendidos. Ay. Un burro doméstico llamado Diesel desaparece en California y aparece 5 años después como el líder de una manada de alces salvajes. Flípalo. Cuando Diesel desapareció, sus dueños se temieron lo peor, pues lo describían como un animal muy amoroso y bondadoso y creía que no iban a sobrevivir en la vida salvaje. Lo que jamás pudieron imaginar es que aparecería 5 años después al norte de California como líder de una manada de alces salvajes. Los dueños han preferido dejarlo donde estaba y se sienten aliviados y bastante alucinados de la supervivencia del animal. El bueno del burro vive feliz en libertad. Menos mal que no se llamaba Super 98. Boxeador pierde el peluquín en plena pelea. El boxeador estadounidense Jarrell Miller protagonizó un momento nunca antes visto en su pelea del sábado, cuando se enfrentó con Kingsley Evie en el Madison Square Garden. En el segundo round, Miller recibió una ráfaga de golpes por parte de Evie, que le obligaron a retroceder y a inclinar su cabeza hacia atrás, momento en el que comenzó a desprenderse su peluquín de la parte de enfrente. ¡Qué cuadro! Miller acabó el asalto y posteriormente se fue a su esquina para arrancarse el peluquín y lanzarlo hacia la multitud. No sabemos si le estorbaba o no, pero ganó la pelea. Empresas chinas ofrecen permisos por infelicidad para que sus empleados puedan quedarse en casa por días difíciles. La política permite a los empleados solicitar hasta 10 días libres si se sienten mal emocionalmente o mentalmente agotados, sin que exista la posibilidad de que sus jefes se nieguen. Políticos buscan un empleo encarecidamente en Pekín.
Bueno, y para terminar este apasionante programa, pues Consolí nos trae, como siempre, un personaje fascinante. Pues os traigo a Zoroastro o Zaratustra. Toma. Zaratustra. Es verdad, Zaratustra. Este Zaratustra, lo conocemos de toda la vida, ¿eh? ¿A que sí? Que yo lo he estudiado Zaratustra. ¿Qué pasa? El pequeño de la Paqui. Pues mirar, Zoroastro fue un profeta reformador religioso de la antigua Persia y fundador de la religión más antigua del mundo, el zoroastrismo. Es verdad. ¿Vale? Fue el primer profeta, en realidad, que como profeta en sí, ¿vale? Vivió, aunque no se sabe bien, entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo. Antiguamente en Persia las tribus ofrecían rituales a los dioses, ¿no? A los dioses, por ejemplo, de la agricultura, y Zaratustra no estaba de acuerdo con eso. Entonces, él predicó la existencia de un solo Dios supremo, que se llama Ahura Mazda, y también introdujo la idea del bien, que se llamaba Asha, el orden y la verdad, y la idea del mal, el caos y el engaño, que se llamaba Drug. Entonces él creó como esta dualidad que hasta lo tenemos hasta hoy en día. De hecho, es como la base, el infierno, el cielo, es la base de muchas religiones. Incluso también introdujo el libre albedrío para tú poder elegir. O sea, tu conducta moral, él tenía una idea que para tener una buena conducta moral era una frase que era buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Bueno, eso me encantó. Digo, la verdad es que está muy bien resumido. Totalmente. Hay un libro de meditaciones de este hombre. Sí, los Vedas, ¿no? Que por eso conocemos a Zoroastro, ¿no? También tenía el fuego como símbolo de la luz, de la constancia. Es decir, ellos cuando rezan mirando un fuego, ¿vale? Porque sabéis, no sé si eso alguna es vez... hipnotizador total. Pues exactamente. O sea, que te vas. Yo, de hecho, es que me encanta el fuego. Soy un signo de fuego. Sí. Bueno, y Te además queda picue. también metió las ideas del juicio final, lo que os he hablado antes, y la vida después de la muerte, que antes no existía, aunque parezca muy raro, pero antes en estas civilizaciones antiguas no existía ese concepto de vida después de la muerte. Entonces Zoroastro sí que después de unas... Además, esto es muy parecido a Jesús, ¿no? Se fue al desierto y una vez allí pues empezó a tener estas visiones o estas revelaciones de quién era Dios y de todo esto. Tú date cuenta de que muchos dirigentes religiosos han hecho ese tránsito como de autodescubrimiento a través de, por ejemplo... aislamiento. Claro, el aislamiento a través de... Es como un rito de iniciación, que te vas al desierto, que te atacan 200 demonios, Sí, una que te desconexión encuentras a ahí. ti mismo, desconectas, yo qué sé. Sí. Pues durante muchos siglos los zoroastrianos estuvieron, sobre todo en Persia, que sabéis que es la parte de Irán, y hasta que llegó el Islam. El Islam empezó a barrer a todas estas personas y los empezó a desplazar. Y además los persiguieron. Entonces, toda la parte de las personas que seguían esta religión se fueron a la India. Y en la India se denominaron parsis, que a lo mejor os suenan, los parsis. Los parsis. Por sí. Bueno, Por sí. Por sí. Bueno, pues los parsis en la India siguen existiendo. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque no dejan entrar a nadie en su religión. Simplemente se nutren de la familia. Y de la familia mucha gente se pira. Entonces ahora mismo quedan de la religión más antigua del mundo, ahora mismo quedarán unos 140.000 personas y están todos en la India. Me parece súper curioso, ¿no? la religión zoroastriana, porque, por ejemplo, tienen lo que se llaman las Torres del Silencio. ¿Sabes qué son las Torres del Silencio? Pues no. Bueno, pues las Torres del Silencio es... ellos piensan que cuando una persona muere no puede contaminar los 4 elementos, ni el agua, ni el aire, ni nada de eso. Entonces lo que hacen es que los dejan en unas torres donde los dejan a que se los coman los buitres. Ah, mira qué bien. ¿Vale? Qué bonito. Mira. Qué romántico. Sí, pues esto Digo, es. Sí, ¿a dónde vas? ¿A que me coman los buitres? Dejan sus muertos en unas torres, las Torres del Silencio, los dejan allí. Sí. Pero ha ocurrido una cosa, que en la India ha habido una disminución de buitres esto es súper curioso, porque se comían la carne de estas personas
que habían tenido mucho... Habían tomado antiinflamatorios. Esto habían hecho en los antiinflamatorios como el diclofenaco, habían hecho que los buitres murieran. O sea, Claro, se han intoxicado. Los pobres exactamente, buitres. entonces había muy pocas familias de buitres que... Entonces, en lugar de decir vamos a cambiar esto de nuestra religión, lo que han hecho es decir vamos a tratar a los buitres para que esto no ocurra. Vale. Pero No, no los oye, tiraban ¿y por qué al no? río Ganges. Pero a lo mejor los zoroastrianos, ¿no? No, bueno, no, porque contaminan el agua. O sea, Claro. ellos tienen que... Vale. Por Claro, eso son los torres segmentos, sí, del sí. silencio. Vale. Claro. Los buitres eliminan todo y ahí Claro. no queda nada. Están los buitres. ¿Vale? Están los buitres diciendo Están con ardor ahí. Es que- con ardor de estómago, el omeprazol. Lo siguiente, bueno, en fin. Están diciendo no podemos más. Bueno, pues sabéis... Los buitres están que no pueden. Se nos está haciendo bola. Venga, que termino enseguida porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Sabéis un parsi muy famoso? No. Pues un parsi muy famoso es Farrokh Bulsara. Oh, ¿A que no os suena? Pues nada. ¿Ese ¿Y si os digo- es un actor? ¿Y si os digo que se llama Freddie Mercury? Freddie Mercury era Farrokh Bulsara. Ahora Pues, me ha venido a mí el ¿vale? actor que lo interpretó en la película, pero que no sé cómo se llama ahora mismo. Sí, ahora mismo no me acuerdo. Mr. Robot. Totalmente. Pues no tenía ni idea, ¿eh? Pues Qué sí. fuerte, ¿no? Se cambió el nombre a Freddie Mercury, pero sus padres eran indios. Sí. Sí, pero no sabía que era de Parsi. De esa Parsi, religión. vamos, no Ujú. tenía la menor ni idea, vamos. Un par, sí. Qué fuerte. Bueno, pues Pues oye, Vámonos. pues ha estado genial. ha estado todo muy fenomenal, así que vamos finiquitando, que se nos va el tiempo. Se nos ha ido, sí. Bueno. Bueno, llegamos al final del programa, esperando que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Fíjate si lo hemos disfrutado, que se nos ha ido Ya vamos, ves. el santo al cielo. Sí, Totalmente. hemos batido récords. Sí. Hemos reencarnado y todo. Bueno, Andrés, nos despedimos como siempre con la cita del día. Pues sí, pues mira, la cita es esta. La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando de lado entre una nube de humo completamente desgastado y destrozado, y proclamar en voz alta, uff, vaya viajecito, de Hunter S. Thompson. Me encanta. Anda que no he utilizado a veces esa cita yo para mí. Hasta dentro de 15 días. Nos vemos como siempre en la frontera. Se nos ha ido, pero